La Semana Santa en el pueblo de San Judas de los Olivos no olía a incienso, sino a podredumbre estancada y a algo metálico que flotaba en el aire húmedo de la sierra. Para el oficial Elías Thorne, un hombre cuya fe se había evaporado años atrás entre informes de balística y fotografías de escenas del crimen, estas fechas solo significaban una cosa: patrullas nocturnas lidiando con fanáticos religiosos y borrachos que buscaban redención en el fondo de una botella de mezcal. Esa noche de Jueves Santo, la niebla bajó de los cerros como un sudario gris. Elías ajustó el cinturón de su uniforme, sintiendo el peso reconfortante de su bereta 9mm contra la cadera. Estaba solo en la unidad 402. Su compañero, un novato llamado Aranda, se había reportado enfermo con una fiebre repentina que lo hacía delirar sobre cabras que balaban en latín. Central, aquí 402, dijo Elías, presionando el radio. Me dirijo a la zona de las viejas curtidurías. Reportan una procesión no autorizada cerca del Barranco del Diablo. La respuesta de la central fue una estática chirriante, un sonido que por un momento pareció articular un coro de voces superpuestas, antes de cortarse en un silencio absoluto. Elías maldijo en voz baja y golpeó el tablero de la patrulla al llegar al barranco. Los faros de la camioneta iluminaron algo que no debería estar allí. No era una procesión de penitentes con túnicas moradas. Eran figuras vestidas con harapos de cuero crudo, moviéndose rítmicamente alrededor de un fuego que ardía con una llama verde enferma. En el centro, una estructura de madera sostenía algo que Elías tardó en reconocer como un animal, o lo que quedaba de uno. Elías bajó del vehículo, con la mano en la culata de su arma. «Policía. Apaguen ese fuego y sepárense», gritó, su voz rebotando en las paredes de piedra. Nadie se movió. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Entonces, una de las figuras, un hombre alto cuya piel parecía estar cosida a retazos, se dio la vuelta. No tenía máscara. Sus ojos habían sido cosidos con alambre de espino, pero sonreía, mostrando una hilera de dientes afilados hasta convertirlos en agujas. «El Cordero de la Ley ha llegado», susurró el hombre. Su voz no salía de su garganta, sino que parecía brotar de las grietas del suelo. «La cabra de los 7 ojos tiene hambre de justicia, y tú eres el juez más gordo». Antes de que Elías pudiera desenfundar, un dolor explosivo le estalló en la nuca. El mundo se inclinó y el sabor del hierro llenó su boca mientras su rostro se hundía en el barro frío. Lo último que vio antes de que la negrura lo reclamara fue una sombra inmensa que se proyectaba sobre el fuego. Una silueta caprina con múltiples cuernos retorcidos y un número antinatural de orbes brillantes que se abrían en su frente. Elías despertó colgado de las muñecas. El dolor era un fuego líquido que subía por sus brazos, los hombros dislocados, gritando ante cada centímetro que su cuerpo cedía a la gravedad. Estaba en una cámara subterránea, un sótano que olía a vísceras rancias y a cera quemada. Frente a él, una mesa de piedra estaba cubierta de herramientas que harían temblar a un cirujano. Ganchos de carnicero, sierras de hueso oxidadas y cuencos llenos de un fluido negro y espeso. «Despierta, oficial», dijo una voz suave, casi maternal. De las sombras surgió una mujer. Llevaba una túnica hecha de pieles de cabra, aún frescas, con la sangre goteando sobre el suelo de piedra. En su mano sostenía una daga de obsidiana. «Esta es la verdadera Pascua», continuó ella, acercándose tanto que Elías podía oler el hedor de la carne podrida en su aliento. «No celebramos la resurrección de un hombre, sino el despertar de aquella que observa desde el abismo. La cabra de los 7 ojos requiere que cada uno de sus órganos sea bendecido con el sufrimiento de un hombre de orden». La mujer apoyó la punta de la daga en el pecho de Elías, justo encima del esternón. Con una presión lenta y deliberada, comenzó a trazar un círculo. Elías apretó los dientes, negándose a darle el placer de un grito, mientras la sangre caliente empapaba los restos de su uniforme. «Primero, te quitaremos la vista», murmuró la mujer. «Porque para ver la verdadera luz, las pupilas humanas deben ser arrancadas». En ese momento, desde las profundidades del sótano, un balido gutural y profundo resonó, haciendo que las paredes vibraran. No era el sonido de un animal común. Era el sonido de una garganta que contenía 1000 gritos de agonía. Elías levantó la cabeza y, en la oscuridad del fondo de la sala, vio como 7 luces amarillas se abrían una por una, parpadeando con una inteligencia maligna y milenaria.
La ceremonia apenas comenzaba, y el Viernes Santo prometía ser una eternidad de carne y sacrificio. El dolor en los hombros de Elías ya no era un grito, sino un zumbido sordo que amenazaba con desconectarlo de la realidad. La mujer de la túnica de piel, a quien los otros cultistas llamaban la matriarca, acercó la daga de obsidiana a su ojo izquierdo. El reflejo de las 7 luces amarillas del fondo de la sala bailaba en la hoja negra. La primera pupila es para la claridad, susurró ella. Elías sintió el frío de la piedra rozando su párpado. En un arranque de adrenalina pura, nacido del terror más primario, arqueó la espalda con una fuerza inhumana. El crujido de sus hombros dislocándose por completo resonó en la cámara como ramas secas rompiéndose, pero el movimiento fue tan violento que la daga solo trazó un corte superficial en su mejilla. Aprovechando el desconcierto, Elías lanzó una patada doble con las botas de reglamento, impactando de lleno en el pecho de la mujer. Ella voló hacia atrás, golpeando un altar de madera que se astilló bajo su peso. Los 2 guardias que custodiaban la entrada, hombres con máscaras hechas de cráneos de chivo, se abalanzaron sobre él. «Mátelo», chilló la matriarca, escupiendo sangre negra. «Su carne no sirve si el espíritu se resiste». Pero Elías no estaba dispuesto a ser un mártir. Sus manos estaban atadas a una polea de hierro oxidado. Mientras los guardias se acercaban con ganchos de carnicero, él balanceó su cuerpo hacia un lado, usando el impulso para patear una antorcha que descansaba en un soporte de pared. El fuego cayó sobre un montón de paja seca y aceites rituales. Las llamas lamieron el suelo instantáneamente, creando una barrera de fuego verde. En el caos, Elías tiró de sus cadenas con un rugido de agonía. El perno que sostenía la polea, debilitado por décadas de humedad y sangre ácida, cedió. Elías cayó al suelo, todavía atado, pero libre del techo. Corrió. Ignoró el fuego que le devoraba los nervios de los brazos y se adentró en un túnel lateral, un pasadizo estrecho que olía a tierra mojada y a algo mucho más antiguo. Azufre. Detrás de él, los balidos de la criatura de 7 ojos se volvieron ensordecedores, una frecuencia que hacía que sus oídos sangraran. El túnel desembocó en una galería natural donde las paredes estaban tapizadas con restos humanos. No eran esqueletos limpios. Eran trozos de piel curtida, estirados como lienzos, donde alguien había tatuado con sangre las leyes de la cabra: 7 ojos para ver el fin, 7 bocas para devorar el sol, 7 cuernos para rasgar el velo. Elías encontró su cinturón de servicio tirado en un rincón, junto a un montón de ropas civiles desgarradas. Su bereta estaba ahí. La tomó con dedos temblorosos, comprobando el cargador. 12 balas. 12 oportunidades de no morir como una ofrenda. De pronto, el suelo vibró. De las grietas de la pared comenzaron a brotar chorros de un líquido negro y viscoso que se aglutinaba formando figuras grotescas, una especie de parásitos con forma de cabritos deformes, sin piel y con múltiples extremidades. «Vengan, malditos», gruñó Elías, apoyando la espalda contra la pared fría. El primer disparo iluminó la cueva. La bala de 9 mm destrozó el cráneo de una de las criaturas, esparciendo una sustancia gelatinosa que quemaba la piedra al contacto. Elías avanzó disparando con precisión quirúrgica, cada detonación era un acto de fe en el metal y la pólvora. Lo único que aún tenía sentido en ese mundo de pesadilla llegó a una bifurcación. A la izquierda, el aire se sentía más fresco, sugiriendo una salida a la superficie. A la derecha, un descenso pronunciado conducía a lo que parecía ser el corazón del templo, desde donde emanaba un resplandor violeta y el sonido de cánticos en un idioma que hacía que su mente se retorciera. Justo cuando iba a tomar el camino de la izquierda, una mano enorme y peluda lo agarró por el tobillo. Era uno de los elegidos, un hombre que había sido sometido a cirugías aberrantes para injertarle extremidades de animal. El ser lo arrastró hacia el abismo, clavando sus pezuñas en los muslos de Elías. «Tú, serás, el séptimo», rugió la quimera humana. Elías giró sobre sí mismo, encañonó la barbilla del monstruo y apretó el gatillo 3 veces. El estallido de masa encefálica y fragmentos de hueso lo salpicó, pero no se detuvo. Sabía que si no salía de ahí antes de que terminara la vigilia del Viernes Santo, su alma quedaría atrapada en esa dimensión de horror cósmico para siempre. Hasta aquí lo dejo porque honestamente quiero dividir esta saga en algunas partes. Si les gustó dejen su like y suscríbanse.